mis amados hermanos en Cristo. Espero que todos estemos animados y guiados por el Señor, extrañándoles y esperando muy pronto verles. Quisiera antes de seguir orar para pedir la guía y la dirección del Señor en esta mañana, que sea su Santo Espíritu quien nos dirija. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, porque hoy nos permites ir a tu palabra, Señor, nos permites escudriñarla, Señor Dios del cielo, poder ir a aprender allí donde está la sabiduría, Señor, y eres tú, Señor Dios, quien has dejado plasmado por medio de tu palabra, Señor. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, la dirección, Señor, en esta mañana. Lo pedimos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera que en esta mañana pensáramos cómo afrontamos las pruebas. ¿Será que las afrontamos de una forma como Dios lo dice en su palabra? ¿O las afrontamos de una forma que de pronto vamos en contra de Dios? Quisiera que meditáramos en eso. Cada uno allí, no lo sé cómo las afrontamos, pero Dios sí sabe. Y eso es lo que hoy quiere Dios mostrarnos a nosotros mismos, cómo estamos afrontando esas pruebas. Quisiera antes leer el significado de prueba, porque allí de pronto nos despeja algo de lo que es una prueba. Ese es el significado de un diccionario normal de la lengua española y dice así. Dice, es hacer un examen o experimento de las cualidades de alguien o algo. Las pruebas, por lo tanto, son los ensayos que se hacen para saber cómo resultará algo en su forma definitiva o los argumentos y medios que pretenden demostrar la verdad o falsedad de algo. ¿Tiene un propósito la prueba? Claro, mi hermano. Tiene un propósito porque es mostrar verdaderamente o reflejar lo que hay adentro de algo. O sea, sacar a flote eso que hay verdaderamente en nuestro corazón. Por eso quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, que allí es en donde nos muestra verdaderamente cómo nosotros podemos afrontar esas pruebas. No es de una forma fácil, porque de pronto todo va tranquilo en nuestras vidas, todo va transcurriendo, todo va yendo bien, pero una prueba lo que hace es alterar ese caminar diario, lo altera para verdaderamente mostrar qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo de una forma sincera o lo estamos haciendo de una forma que no es sincera. Entonces, quisiera que fuéramos a la palabra y estudiáramos a través de la historia cómo afrontar esas pruebas. Quisiera que me acompañaran allí en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 3. Y vamos allí a ver por medio de la historia cómo este hombre, Abraham, afronta un momento difícil en su vida, un momento que es cumbre en su vida, un momento que no sería nada fácil. Pero vamos a ver cómo él lo afronta, cómo es su respuesta a eso. Dice allí, voy a leer el texto, dice la palabra de Dios, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios había prometido a Abraham un hijo por medio de Sara. Eh, Vemos que la vida de Abraham venía como de prueba en prueba. Primero una cosa, luego otra. Su vida también era como, por decirlo así,
una vida que Dios le decía, haga esto, y él lo hacía. Y era una vida que de pronto era alterada, pero no de una forma trascendental, de una forma que iba a doler mucho en su corazón. Porque versículos atrás vemos que le dice, salga de su tierra, de su parentela y vaya, no sabía dónde, él le iba a dirigir, Dios iba a dirigir, pero le dice, salga. Y muchas de las cosas que hacía con Abraham eran así, no sabía dónde iba, pero él obedecía. Pero veamos que no trascendía mucho en su vida, o sea, no era de un momento, digámoslo así, un momento que fuera de sufrimiento, sino más era de obedecer a Dios. Pero llega este momento crucial en su vida, allí en capítulo 22. ¿Por qué? Porque Dios va al corazón, va adentro de Abraham para ver verdaderamente dónde estaba la fe en Abraham. Por eso ahí en el mismo texto le dice, probó Dios a Abraham. Y llega ese momento crucial en la vida de Abraham y vemos allí que obedece. Pero quisiera que meditáramos un momentico, paremos un momentico y pensemos y digamos, si en este momento Dios llegara y nos dijera a cada uno de nosotros que hiciera algo que nos doliera mucho nuestro corazón, ¿cómo lo afrontaríamos? Que Dios fuera a lo más adentro de nuestro corazón, a donde se mueven esas fibras, donde se mueve eso que verdaderamente lo desestabiliza a uno y decimos, uy Señor, ¿qué hago? Sabemos que Dios conoce todo, sabemos que Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Somos creación de Él. Entonces podemos ver que a Dios nada se le escapa, ni aún esto que estaba haciendo con Abraham. Quiero que veamos cómo Abraham reacciona y cuál fue su respuesta a ese llamado. Dice allí la palabra, aconteció después de estas cosas, después de la coma dice, que probó Dios a Abraham. Ese probó Dios a Abraham no era para que esa fe que que Abraham ya tenía, fuera a crecer, fuera a decir, uff, tengo más fe hoy. No era para eso. Era para revelar la fe que había en Abraham. Dios quería eso. Ese era el propósito cuando Dios prueba a Abraham allí. Quería revelar verdaderamente esa fe que había en Abraham. Quería mostrársela a Abraham mismo. Quería que Abraham viera en su misma vida dónde estaba cimentada esa fe. ¿Dónde estaba cimentada? Si verdaderamente en Dios o como él creía, como él pensaba. Por eso allí tenemos que ver dos cosas. Y es ver la diferencia entre confiar en la promesa, porque vemos que Dios le había dado una promesa a Abraham. Y la promesa cuál era, que de Abraham iban a haber generaciones, muchas generaciones. Dios se lo había prometido a Abraham. Dios le había dicho que por medio de Isaac iban a haber muchas generaciones. Dios se lo prometió. Pero lo otro que quiero que veamos es que es confiar en el que hace la promesa. ¿Quién fue el que le hizo la promesa a Abraham? Dios. Y eso es lo que debemos estar reflexionando nosotros. Dios es un Dios de promesas, que cumple. Es un Dios que lo que dice en su palabra nos lo va a cumplir. Y Él no quiere que nosotros desobedezcamos, que nosotros alteremos eso que Él dijo
ayudándole a Dios. Abraham pudo haber hecho esto. Pudo haber dicho, pero Dios me promete una descendencia. Y ahorita, ¿cómo es que me dice que ofrezca a Isaac en holocausto, en sacrificio para él? Abraham lo pudo haber dicho. Y pudo haber desobedecido. Pudo haber dicho, no, yo no hago eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Abraham pudo haberlo hecho. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham confió en aquel que hizo la promesa. Pasara lo que pasara, no le importó. Por eso revela la fe verdadera que hay en Abraham en ese momento. Él confió en eso que Dios le había dicho. Confió en que si tenía que morir Isaac, moría y lo resucitaría o no sé, daría otro hijo. Pero Abraham confía en el que hace la promesa. Eso es un punto esencial en nuestras vidas. Debemos estar confiados en aquel que hace la promesa, que es Dios. Ese Dios que es verdad. Ese Dios que no cambia. Ese Dios que si Él lo dice, que nos va a dar alimento, sustento, nos va a dar un techo, Él lo va a cumplir. Abraham confía aquí, en este texto, en aquel que le hizo la promesa. Él no pone su sustento en la promesa, sino en aquel Dios poderoso que le promete y le dice, de ti van a ser generaciones muchas. Él confía en ese Dios poderoso, en ese Dios que dice y que cumple. Por eso Abraham puede hacer y hace la voluntad de Dios en este momento, en un momento difícil. ¿Cómo sería la reacción de Abraham en este momento? Dice allí en el pasaje, dice versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. No era fácil, mi hermano, porque era ese hijo que amaba, como lo dice la palabra, que amaba, que estaba adentro, que estaba allí en su corazón. Ese hijo que iba a hacer que esa descendencia siguiera. Y allí vemos que el amor puede llevar, que los sentimientos pueden llevar a hacer cosas que desobedecen a Dios. Pero vemos allí que Abraham no se mueve por esto. Veamos la respuesta de Abraham allí en el versículo. Pero antes dice allí, y ofrécelo allí en holocausto. Dios es el que da el mandato. Dios le da el mandato a Abraham. Dios mismo. Dios hablándole directamente a Abraham. Y Dios hoy también nos habla directamente a nosotros. Dios nos da mandatos en su palabra. Ahora, ¿cómo tomamos esos mandatos? ¿Los obedecemos o no? Cada uno sabe. Por eso son momentos de prueba, de examinarnos a nosotros mismos, de ir adentro de nuestro corazón y decir, realmente no estoy bien. O realmente sí estoy bien. Estoy andando como Dios dice. Entonces es ver que Dios mismo es quien nos da los mandatos, nos ordena, nos da las promesas, nos da todo, mis hermanos. Entonces, veamos eso.
¿Cuál fue la respuesta de Abraham a esto que Dios pide? Dice versículo 13, y Abraham se levantó muy de mañana. Imaginémonos algo. ¿Será que Abraham pudo haber dormido esa noche? ¿Será que Abraham pudo haber descansado esa noche? El Señor el día anterior le dice, deme a su hijo en sacrificio. Porque no le dice, envíelo a otro lugar, no le dice, o apártese de él, que él tiene que ir a hacer un trabajo especial para mí. No, le dice, sacrifíquelo para mí en holocausto. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice ahí el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios dijo. Vemos que la respuesta de Abraham no dudó en hacer la voluntad de Dios. No dudó ni por un momento. Pero creo que sí fue tiempo, esa noche, desde el momento que Dios le dice, fue un tiempo difícil para él. Un tiempo que de pronto hubo lágrimas. De pronto en su corazón hubo muchas cosas. Pero también hubo eso que Dios quería que hubiera en la vida de él. Que se hiciera ese examen verdaderamente. Por eso ahora no entendía nada. Creo que en ese momento no entendía nada de lo que Dios le había dicho. Pero aún así lo hizo. Aún así dice que se levanta, como lo dice ahí en el versículo 3, muy de mañana, muy temprano. Se levanta, prepara todo y empieza a hacer la voluntad de Dios. Por eso Abraham no se movió porque es mi hijo, es el que más amo. Abraham no se movió de esta forma. Abraham se movió convencido de que era Dios quien le estaba diciendo que hiciera eso. Abraham se mueve confiado en que pasara lo que pasara, era la voluntad de Dios. Podemos ver allí, mis hermanos, que Dios hoy quiere enseñarnos a nosotros, y quiere mostrarnos, quiere revelarnos verdaderamente esa fe que hay en nosotros, si es verdadera, si es una fe que pase lo que pase, vamos a obedecer. Que sea lo que tengamos que hacer, vamos a obedecer lo que Él dice en su palabra. Por eso es un examen. Cuando hablamos de una prueba, es un examen que Dios quiere hacernos para revelar verdaderamente dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en cosas del mundo, o nuestro corazón primeramente está en Dios. Abraham va y obedece. Obedece sabiendo que, y creo yo, que iba a su corazón despichado, iba a su corazón, pero él obedecía en aquel que le había prometido algo, en Dios, en ese Dios que no cambia, en ese Dios que sabe que es lo bueno para nosotros y que si Él pide que hagamos algo de esa forma es porque Él sabe que eso es bueno, que es lo mejor. Por eso hoy hagamos ese examen, mis hermanos. ¿Dónde está verdaderamente esa fe? ¿Es una fe verdadera en Dios? O si hoy nos hacemos ese examen, y como lo leíamos en el concepto que de fe en un diccionario normal, ¿será que llegamos y concluimos ese examen y decimos, uy, nuestra fe no está verdaderamente en Dios? Mis hermanos, que el Señor nos ayude hoy a revelar verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Que hoy podamos autoexaminarnos y decir, verdaderamente, sí estoy en Dios.
o verdaderamente no estoy en Dios. Y de pronto alguno en esta mañana está viendo esta vida y dice, hoy no tengo fe en Dios, tengo fe en otras cosas, no he puesto verdaderamente esa fe en Dios. Hoy le invito, le hago esa invitación de que pueda usted decir, quiero poner la fe en Dios, quiero entregar hoy mi vida a Cristo por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por medio de que Él murió, de que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y eso lo llamamos el Evangelio. Que pueda usted creer y de que hoy diga, creía en otras cosas, creía en otra forma de salvación, pero la única forma de salvación es por medio de Cristo, por medio de que usted hoy se arrepiente de sus pecados y dice, quiero empezar una nueva vida en Cristo. Le hago esa invitación que hoy pueda decir, soy pecador, pero hoy quiero empezar una nueva vida en Cristo. Entonces, mis hermanos, que el Señor sea guiándonos para que hoy verdaderamente podamos ver que hay en nuestro corazón. Lo podemos ver. Dios le mostró a Abraham allí y Abraham obedeció. Y nosotros podemos hacer ese examen hoy. Entonces, que el Señor nos esté ayudando, mis hermanos, a que la fe esté verdaderamente en Dios y no en las cosas de este mundo. Señor les bendiga, permítanme orar y terminamos. Dios, te damos gracias, mi Señor, porque sabemos que tu palabra, Padre, nos lleva a reflejarnos día a día, Dios, lo que hay malo, y que necesitamos despojarnos, Dios del cielo, de cosas que aún, Señor, no nos permiten creerte verdaderamente. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a creerte, Señor, a dejar, Señor, a despojarnos de todas las cosas, Señor, despojarnos de, como lo vemos allí, que lo hizo Abraham, de ese Isaac, Señor. No sabemos cuál es nuestro Isaac que tenemos hoy, pero ayúdanos a verlo a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra. La dejamos a tus pies, Señor, pidiéndote ayuda y dirección, Señor, para hacerlo como tú nos dices, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Chao, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo.